En términos políticos hay que leerlo así. Un duro traspié para el gobierno de Javier Milei. Por una votación muy holgada, aprobaron un aumento en las jubilaciones. Hay que decir que esto pone en riesgo esta construcción, lo decimos así porque también se presta para debate, del déficit cero de nuestro país. Ahora, Javier Milei en una encrucijada. 61 votos a favor, 8 en contra para acompañar esta recomposición jubilatoria que ya tenía media sanción en diputados. En términos políticos, la situación es difícil para el presidente porque lo aprueban los diputados, lo aprueba la mayoría de los senadores, pero el presidente dice no están los números para darle este aumento a los jubilados, habrá que vetarlo. Lo va a hacer de manera total, lo va a hacer de manera parcial. ¿Va a pagar el costo político? Es un sector muy sensible de la sociedad que uno entiende está atrasado en sus haberes y en lo que percibe. Bueno, en caso de aprobarse y que se le dé rienda suelta a esta ley, ¿cómo va a impactar en los jubilados? Eso se lo vamos a preguntar a María del Carmen Basteiro, es abogada previsional. Hola María del Carmen, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto. Bueno, sacándole el costado político, digo, una buena noticia para los jubilados, ¿no? Bueno, a ver, en principio podríamos decir que sí, porque hasta ahora tenemos lo que se aprobó, y lo que se aprobó es más que lo que teníamos hasta el día de hoy, así que en ese sentido es positivo. Es positivo también en cuanto a lo que tiene que ver con la fórmula de movilidad, que se termina resolviendo por ley lo que antes estaba mediante un decreto de necesidad y urgencia que había dictado el Poder Ejecutivo en marzo del 2024. O sea que la fórmula de movilidad es exactamente la misma. Antes, de una manera que no es la que se ajusta al mecanismo de nuestra Constitución o de nuestro régimen, que es que si está en funciones el Congreso, el Poder Ejecutivo no debe dictar decretos de necesidad y urgencia si no existe tal urgencia. Así que en ese sentido es positivo. Como les decía, la fórmula es exactamente la misma, o sea que eso por ahora no va a cambiar. ¿Cuáles serían las diferencias si lo que está en duda, podríamos decir, que el presidente dice que va a vetar y que, bueno, estaríamos viendo si realmente va a existir o no tal veto y si va a ser sobre la totalidad de las cuestiones? En lo que tiene que ver con la, digamos, con las personas que reciben jubilaciones y pensiones, hay dos puntos que resultan interesantes. Uno que sería, digamos, más inmediato, que es el aumento o la recomposición que se haría para el mes, o sea, retroactiva al mes de abril del corriente año, donde se sumaría un 12,5%. Ese es el que tiene un impacto, digamos, de manera más inmediata en el presupuesto. Y después habría otra cuestión que también sería favorable, que es que para el caso que exista diferencia, ustedes saben que siempre se discute si las jubilaciones deben aumentarse de acuerdo a cómo suben los salarios o cómo sube el índice de precios. Y entonces, como una manera de zanjar esta situación, se pone el índice de precios, que es lo que tiene la movilidad actual, y dice, si los salarios crecieran más que el índice de precios, en ese caso, en el mes de marzo se pagaría el 50% de la diferencia. Estimamos que difícilmente en una situación como la actual los salarios tampoco crezcan desmedidamente, o sea que las diferencias no pareciera que vayan a ser muy importantes, Claro. ¿no es cierto? Así que lo más relevante por ahora es este tema que tiene que ver con el aumento retroactivo a abril. Bien, y si prospera efectivamente esta ley con la recomposición tal y como se votó, ¿cuánto percibirían los jubilados? Bueno, lo que pasa es que depende de cada caso, sí, hay que hacer la recomposición y si me disculpan, yo tengo, digamos, muchos años de trabajar en el tema de jubilaciones y fundamentalmente de atender reclamos de beneficiarios y les suelo decir que hasta que el dinero está en el bolsillo Claro. no hay que contarlo, porque es fundamental. Yo diría que esa es seguramente el artículo más crítico
de acuerdo a lo que está planteando en este momento el Poder Ejecutivo. O sea, o sea, yo diría que hay una posibilidad grande de que lo vete. Bien, bien. María del Carmen, gracias por su tiempo. Buenas noches. Perdón, Sí, piensen que es más, o sea, es más que un 12,5, porque usted lo que significaría esto es que se retrotrae a abril ese claro. 12,5 y sobre eso se van a aplicar los aumentos que hubo en mayo, en junio, en julio y así sucesivamente. O sea que este es el que tiene el costo más importante y que eso significaría, o lo que se pretendió de alguna manera, es que a partir de esta situación planteada a partir de enero del 2024, no pierdan valor las jubilaciones y pensiones, pero podríamos decir que se consolida lo que perdieron en el 2022 y 2023. Gracias por el tiempo, María del Carmen. Ha sido un Muchísimas placer. gracias, María del Carmen, muy No, por amable. favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. La votamos a mano alzada.